Imagina convertirte en el campeón más joven en la historia de los Wimbledon Championships, con solo 17 años. El mundo te llama un genio. Millones de dólares empiezan a llegar. La fama, el lujo y la admiración global se convierten en tu nueva realidad. Pero décadas después, ese mismo campeón lo perdería todo: su fortuna, su reputación e incluso su libertad. Esta es la increíble subida y caída de Boris Becker y la oscura verdad sobre por qué el éxito a veces puede destruir a las mismas personas que alguna vez convirtió en leyendas. Fase 1. El ascenso. Esperanza. Toda leyenda comienza con un sueño, pero a veces ese sueño comienza en los lugares más ordinarios. En el pequeño pueblo alemán de Leimen, la vida era tranquila y predecible. No era un lugar conocido por producir superestrellas globales. Sin embargo, dentro de un club de tenis local, un joven se estaba preparando, sin saberlo, para cambiar la historia del deporte. Ese joven era Boris Becker. Nacido en 1967, Becker creció en una familia modesta. Su padre, Karl-Heinz Becker, trabajó como arquitecto y también ayudó a construir un centro de tenis en su ciudad. Fue allí donde el joven Boris conoció el deporte que cambiaría su destino. Desde el principio, algo en él destacaba. La mayoría de los niños jugaban al tenis por diversión. Boris jugaba como si tuviera algo que demostrar. Los entrenadores notaron rápidamente su energía explosiva. No era el jugador más pulido técnicamente al principio, pero tenía algo mucho más valioso: agresividad sin miedo y una determinación implacable. Se lanzaba por la cancha para alcanzar pelotas imposibles. Se tiraba al suelo sin dudar para devolver un golpe. Jugaba cada partido como si fuera la final del torneo más grande del mundo. Para cuando era adolescente, estaba claro que Becker no era solo otro joven prometedor. Tenía una combinación rara de poder, confianza y fortaleza mental que intimidaba a oponentes mucho más mayores y más experimentados. Mientras la mayoría de los adolescentes se preocupaban por los exámenes escolares o la vida social, Boris Becker se despertaba temprano, entrenaba durante horas y soñaba con jugar en los escenarios más grandes del deporte. Sus entrenadores lo exigían al máximo, las expectativas crecían y poco a poco el mundo del tenis profesional comenzó a notar su talento. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. En 1985, Becker participó en el torneo más prestigioso del tenis, los Wimbledon Championships. Wimbledon no era solo otra competición, era el terreno sagrado de la historia del tenis, el torneo donde nacen las leyendas. En ese momento, Becker tenía solo 17 años. Nadie esperaba que ganara, ni siquiera esperaban que llegara a las rondas finales. Pero lo que sucedió después sorprendió al mundo entero. Partido tras partido, Becker jugó con una intensidad sin miedo. Su poderoso saque y su estilo agresivo superaron a profesionales con mucha más experiencia. Los espectadores no podían creer lo que estaban viendo. Un adolescente, desconocido para la mayoría del mundo solo semanas antes, estaba derrotando a algunos de los nombres más grandes del tenis en el escenario más icónico del deporte. Luego llegó la final. La presión en el estadio era enorme. Millones de espectadores en todo el mundo estaban viendo cómo este joven alemán enfrentaba el momento que podría definir su carrera. Pero Becker no parecía tener miedo. Jugó con el mismo coraje que lo había llevado durante todo el torneo. Y cuando se ganó el punto final, se escribió la historia. Con solo 17 años, Boris Becker se convirtió en el campeón más joven en la historia de los Wimbledon Championships en ese momento. El público estalló en celebración. Los periódicos de todo el mundo publicaron el mismo titular: un nuevo prodigio del tenis había llegado. Alemania lo celebró como un héroe nacional. Los patrocinadores corrieron para firmar contratos con él. Los medios no podían dejar de hablar de la sensación adolescente. De la noche a la mañana, la vida de Boris Becker cambió para siempre. Ya no era solo un joven atleta talentoso de un pequeño pueblo alemán.
Ahora era una superestrella global. Pero el repentino ascenso a la fama trajo algo mucho más peligroso que la presión. Trajo expectativas. Porque cuando el éxito llega demasiado temprano y demasiado rápido, no solo trae gloria, también siembra las semillas de desafíos que muchos jóvenes campeones no están preparados para enfrentar. Y para Boris Becker, el viaje hacia la cima apenas comenzaba. Su victoria en Wimbledon no fue un golpe de suerte. Fue solo el comienzo. Durante los años siguientes, Becker demostró que no era solo una sensación adolescente. Era una fuerza dominante en el tenis profesional. Ganó 6 títulos de Grand Slam y se consolidó como uno de los campeones más grandes del deporte. Con cada victoria llegaron más cosas, más fama, más influencia, más dinero. Los patrocinadores se alinearon para trabajar con él. Las marcas querían su rostro en todas partes. El estilo de vida que siguió parecía sacado de una película. Autos de lujo, jets privados, casas extravagantes, fiestas exclusivas con celebridades. Para el mundo exterior, la vida de Boris Becker parecía perfecta. Pero el éxito tiene un lado oculto del que pocos hablan. Cuando la fama llega demasiado rápido, puede comenzar a cambiar la realidad de una persona. El joven que una vez jugó tenis por pura pasión, ahora estaba rodeado de agentes, asesores financieros, abogados y patrocinadores. Cada decisión se volvió más complicada. Y poco a poco, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Fase 3. La grieta, señales de advertencia. El éxito rara vez se derrumba de la noche a la mañana. La mayoría de las veces, la caída comienza con pequeñas grietas que nadie nota al principio. Durante años, Boris Becker vivió en la cima del tenis mundial. Pero detrás de escena, las presiones del éxito comenzaban a cambiarlo todo. Los escándalos personales, los divorcios costosos, las inversiones fallidas, el estilo de vida extravagante. Millones de dólares entraban, pero millones también salían. La ilusión de riqueza infinita comenzó lentamente a transformarse en inestabilidad financiera. Y mientras la presión aumentaba, la imagen pública de Becker comenzó a agrietarse. Cada error se convertía en un titular. Cada controversia se convertía en noticia mundial. El mundo seguía viendo a Boris Becker como el campeón, pero en privado, su imperio comenzaba a perder estabilidad. Y cuando una vida construida sobre el éxito comienza a perder su base, la caída puede ser devastadora. Fase 4. El colapso. Lección. En 2017, el mundo quedó sorprendido. Boris Becker declaró bancarrota. El mismo hombre que había ganado millones ahora estaba enfrentando una grave crisis financiera. Pero la historia no terminó allí. En 2022, un tribunal del Reino Unido condenó a Boris Becker por ocultar activos durante su proceso de bancarrota. El excampeón de Wimbledon fue sentenciado a prisión. De un campeón adolescente a una superestrella mundial. Y finalmente a la bancarrota y la cárcel. Fue una de las caídas más dramáticas en la historia del deporte. Pero la historia de Becker deja una poderosa lección. El éxito en sí mismo no es peligroso. Lo peligroso es el éxito sin control. Fama sin disciplina, dinero sin sabiduría, poder sin humildad. Estas son las fuerzas invisibles que pueden destruir incluso las carreras más brillantes. Hoy, Becker ha hablado abiertamente sobre sus errores y las lecciones que aprendió. Porque a veces las mayores victorias de la vida no ocurren en una cancha de tenis. Ocurren después del fracaso, cuando una persona aprende, se reconstruye y encuentra un nuevo camino. Mensaje final, cierre poderoso. El éxito puede elevarte, pero si pierdes el control de tus valores, disciplina y responsabilidad financiera, el éxito también puede destruirte. La historia de Boris Becker nos recuerda que ganar el juego es una cosa, pero ganar en la vida es otra completamente diferente.